El maletín del mármol. Guía del profesor e instrucciones de uso. ¿Qué son los proyectos Briefcase? Los proyectos Briefcase, 3D Briefcase y RIS Briefcase pretenden acercar las materias primas minerales y la minería a toda la sociedad. Los maletines temáticos ofrecen la oportunidad de enseñar a los estudiantes diferentes minerales a través de juegos educativos en los que los alumnos participan de forma proactiva, guiados por el educador, invitándoles a visualizar el futuro. Esta metodología pretende motivarles a aprender más sobre las actividades mineras. ¿Qué es el maletín del mármol? La piedra natural se encuentra en la naturaleza como recurso, pero son necesarios millones de años de evolución geológica para adquirir las características que permiten su extracción y tratamiento. El maletín del mármol es una herramienta educativa única que muestra algunas de las piedras ornamentales más representativas, sus usos en edificios relevantes y una completa información sobre su origen geológico y características técnicas, proporcionando un recurso clave para la enseñanza de primaria y secundaria, motivando el interés por la geología y las carreras mineras. La idea es que los alumnos sean capaces de reconocer los diferentes tipos de materiales mostrados, pudiendo distinguir también entre granitos, mármoles, pizarras, areniscas, a través de una serie de pistas relacionadas con su información geológica y características técnicas, color, aspecto, fotografías de otros edificios donde se haya utilizado la misma piedra o de otras zonas de los edificios previamente mostradas. Grupos. El maletín está pensado para ser utilizado en talleres de unos 20 a 30 alumnos en 4 grupos, de forma que cada grupo pueda disponer de las 9 piedras, grupos de unos 5 a 7 u 8 alumnos cada uno. Pueden verlas y tocarlas por sí mismos, ya que hay 4 piezas para cada tipo de roca. Niveles de dificultad. Los 3 niveles recomendados son los siguientes. Nivel 1. Alumnos de cuarto a sexto de primaria, en torno a 9 a 12 años. Nivel 2. Alumnos de primero y segundo de la ESO, en torno a 12 a 14 años. Nivel 3. Alumnos de tercero y cuarto de la ESO, en torno a 14 hasta 16 años. Así, a los alumnos de nivel 3 se les puede explicar todo el contenido de la ficha, es decir, también sobre las eras geológicas y las características técnicas, mientras que los alumnos de nivel 2 se les puede explicar la materia relacionada sobre las características técnicas de la piedra, y en cambio en nivel 1 se centrará en conceptos muy básicos: lugar de explotación de esa piedra, tipo de roca, por ejemplo caliza, mármol, granito. Conceptos básicos. En primer lugar, se explicará a los alumnos una presentación en el proyector. Por ejemplo, conceptos básicos de los proyectos RIS Briefcase, un mapa geológico de la península ibérica y Canarias, donde se explica dónde se encuentran más comúnmente los diferentes tipos de piedra natural, como por ejemplo granito, mármoles, calizas, pizarras, areniscas, etc. Mostrar las piedras. Se muestran las 9 piedras a los alumnos, en las cuales se encuentran pulidas. En ellas los acabados superficiales pueden ser muy diferentes: abujardado, envejecido, al corte.
Esto dificulta definitivamente su identificación en una fotografía, además de que en una fotografía las tonalidades y los colores pueden cambiar y no parecer exactamente como en la realidad. Por eso, es tan importante que los alumnos hayan prestado atención a los detalles explicados en la primera parte de la sesión, ya que ahora servirán como pistas en el juego. Ejemplo de juego. Se mostrarán ejemplos arquitectónicos de edificios emblemáticos en los que se utilizan estas 9 piedras. Los alumnos serán capaces de reconocer los diferentes tipos de materiales mostrados, pudiendo distinguir también entre granitos, mármoles, pizarras y las areniscas mencionadas, a través de una serie de pistas relacionadas con su información geológica y características técnicas, como hemos mencionado antes, color, aspecto. Así, cada uno de los 4 grupos de alumnos tiene que adivinar de qué material se trata. ¿Quién gana? Cada vez que se muestre un edificio emblemático, los grupos deberán acertar de qué piedra se trata. Se mostrarán ciertas pistas en función del nivel del alumno, para que después tengan que decidir por una de ellas. El grupo que más acierte será el que gane.